Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Chile da a usted la bienvenida a la actividad inaugural de los programas de Diplomado en Intervención en Trastornos del Espectro Autista y Diplomado de Neurorehabilitación Infantil e Integración Sensorial. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde, a la directora académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, la señora Catrina Badía Guzmán, a la directora del Diplomado en Intervención en Trastornos del Espectro Autista, la señora Pamela Yáñez Martínez, al director del Diplomado en Neurorehabilitación Infantil e Integración Social, al doctor Héctor Brito Castillo, a nuestro conferencista invitado, al señor Mauricio López Fernández. Señoras y señores directivos docentes y especialmente nuestros estudiantes, tengan todo muy buenas tardes. Para dar inicio a nuestra actividad, se dirige a nosotros la directora académica de Posgrado y Educación Continua, la señora Catrina Badilla Guzmán. Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Autónoma de Chile les doy la bienvenida a esta charla inaugural de estos dos programas, el programa Diplomado en TEA y el Diplomado en Neurorehabilitación. Quiero saludar a Héctor Brito como director del programa en Neurorehabilitación y a Pamela Yáñez como la directora del programa en TEA. Y también a Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Un invitado de la casa que ya ha participado con nosotros en otras charlas inaugurales. Mucho gusto y muchas gracias por estar acá. Estamos contentos de tenerte hoy día en esta charla inaugural. Quiero también saludar a los estudiantes que han elegido estudiar este programa y estos programas con nosotros. La verdad es que estamos muy contentos. Yo sé que ustedes ven hoy día la charla inaugural y el inicio del programa, pero detrás de esto hay muchísimo trabajo. Hay un grupo humano muy comprometido con todo lo que hacen y que han permitido que estos dos programas vean la luz. Me dice que no se escucha, Andrea. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, perfecto. Y que han permitido que estos programas vean la luz. La verdad es que se han hecho con mucho profesionalismo, buscando siempre las actualizaciones en ambos temas y por supuesto bajo la responsabilidad de estos directores de programa que están muy comprometidos con la mejora continua y con entregarles a ustedes todos los conocimientos actualizados para que salgan enriquecidos de este programa. La verdad es que estamos contentos también porque son programas que hemos dictado y que seguimos dictando, pero además a través de la modalidad online hemos podido llegar a distintos lugares del territorio. Hemos llegado a lugares donde antes no podíamos llegar, hemos salido de las capitales y hemos incluso llegado a otros lugares de América Latina. Se han interesado estudiantes de otros lugares a participar en estos programas con nosotros, lo que sin duda enriquece también la experiencia que ustedes tienen dentro del programa en sus clases, porque lo más importante es enriquecerse con las experiencias profesionales que ustedes tienen. Siempre lo comento, aquí hay una idea de horizontalidad en la relación que tenemos con los directores y con los profesores. Ustedes son profesionales del área y por lo tanto las experiencias que ustedes aportan a los programas también lo enriquecen y hay una mirada de ambos programas hacia lo teórico, pero sin duda hacia la aplicación práctica. Por lo tanto, la intención de los programas es la especialización, pero también que estos conocimientos teóricos tengan una aplicación y puedan compartir también con ustedes ese enriquecerse en el desarrollo del programa. Y por último, comentarles que como posgrado estamos creciendo enormemente en todos los programas y los dejo invitadísimos desde ya a que una vez que terminen esta experiencia formativa puedan continuar estudiando. Eso es muy importante, mantenerse actualizados y ojalá puedan hacerlo con nosotros en los programas de magíster que tenemos vigentes. Les doy la bienvenida, espero que sea un programa exitoso, una tremenda experiencia de aprendizaje y de compartir, y los aliento a perseverar, a aprovechar a sus docentes y la experiencia tan satisfactoria que siempre es estudiar y seguir aprendiendo. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras. A continuación, para dar inicio a la conferencia, invitamos a nuestro expositor, el señor Mauricio López Fernández. Él es director audiovisual e investigador social, es activista autista y trabaja en la investigación académica en temas de autismo y discapacidad. Estimado Mauricio, la sala es toda tuya. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo no los voy a ver, así que
No voy a saber qué están diciendo para que no se asusten. Yo solamente la presentación. Y nada, bueno, ya me presentaron un poco. Yo hoy quería venir a hablarles sobre neurodivergencias. Cuáles son las principales barreras que enfrentamos las personas autistas y despejar algunas dudas a la hora de hablar sobre esta temática, especialmente cómo se da en lo común, en los medios de comunicación, en cómo nosotros vamos como interactuando entre nosotros mismos también. Como ya dijeron, mi nombre es Mauricio López, me dicen Puto, soy de profesión director audiovisual, magíster en guión, soy parte del equipo de escritores de teleseries como Perdón Nuestros Pecados, Demente, Generación 98, también desarrollo productos para plataformas internacionales como HBO, Netflix, entre otras. Hace poquito terminé un diplomado en la Escuela de Gobierno de la Organización de Estados Americanos sobre acceso a derechos y inclusión social, y además trabajo como, decían acá, como experto con experiencia y investigador en investigación académica en temas de autismo y discapacidad, donde por suerte ya estoy preparando 2 investigaciones como investigador principal. Pero si ustedes se preguntan por qué les estoy tirando el currículum encima, no es para que me validen como expositor, sino que para que entiendan que hasta hace muy poquito tiempo, todo el mundo pensaba que una persona autista como yo jamás podría estudiar una carrera, mucho menos tener estudios, tener una vida laboral, una vida sexual, una vida en pareja, una vida social, como la mayoría de ustedes tiene actualmente. Aún hasta la fecha podemos ver y encontrarnos con prácticas que pueden ser, que riñen con la realidad y que muchas veces nos cuestionamos si es que es verdad o no es verdad. En las imágenes, por ejemplo, pueden ver, no es para desprestigiar a la fundación, pero una fundación que se llama Diferentes más no inferiores, dando esta como aclaración de que ser diferentes puede que se interprete como inferior, o el caso de este alumno que fue exorcizado en el colegio, y también otros casos como el suicidio de un chico atentamente divergente que fue expulsado de su colegio. Son prácticas que aún existen y que crean una narrativa peligrosa en el imaginario de ustedes como profesionales, en el imaginario para qué decir de la población en general sobre el autismo y lo peligroso que puede ser y lo desgastante que puede ser. Lo mismo cuando hablan las mamás, por ejemplo, de lo mucho que lo sufren, lo mucho que lo padecen, etc. Y esto se replica evidentemente en el trato social e incluso en las políticas públicas. Pero para los que aún están incrédulos, porque más de algunos se están preguntando si realmente soy autista porque estoy aquí hablando con ustedes, súper suelto de cuerpo, por así decirlo, y porque quizá no me parezco a ese imaginario que tienen todos sobre las infancias autistas, que es una infancia retraída, probablemente no hablante, muchos aún creen con discapacidad intelectual, pero para que ustedes sepan, mi vida no fue así siempre. Yo fui una infancia no hablante hasta los 7 años, y si siguiéramos los estándares como clásicos de la sintomatología, después voy a explicar por qué hablo de sintomatología, del autismo, probablemente yo marcaba todas las casillas de como el típico caso de la infancia varón autista. No tenía amigos, bueno, no hablaba, era socialmente incómodo, me autolesionaba con mis manos, incluso pagándome con la cabeza en las murallas cuando me desregulaba. Y para que siempre me gusta partir con esta frase, que me ayuda mucho a entender y que me ayuda mucho a hacerle entender a las personas cómo yo veo el autismo, y es de una investigadora autista australiana que se llama Jackie Putin, muy importante, y dice: tal como la biodiversidad ayuda a crear un ambiente físico saludable y sustentable, la neurodiversidad puede ayudar a crear un ambiente cognitivo saludable y sustentable también. Yo aparte de cognitivo agregaría afectivo, que es muy importante.
Hoy, como ya sabemos, se está hablando mucho sobre neurodiversidad. Está en la boca de todo el mundo, incluso en muchos espacios públicos y más reciente en nuestra legislación. Pero ¿estamos hablando todos de lo mismo cuando hablamos de neurodiversidad? La verdad es que no siempre hablamos de lo mismo. La neurodiversidad es un hecho biológico, no es una perspectiva, ni un enfoque, ni un paradigma, ni una creencia, ni una posición política. Son las variaciones infinitas en el funcionamiento neurocognitivo dentro de nuestra especie y contempla tanto el desarrollo típico, como ahí pueden ver, y el desarrollo divergente. Como dice muy bien la investigadora autista Daniel Milton, ningún ser humano está fuera del espectro de la neurodiversidad, al igual que ningún ser humano queda fuera del espectro de la diversidad racial, étnica y cultural. Entonces, hablar de espacios, como lo he visto en algunos supermercados, para la neurodiversidad o cajas para la neurodiversidad, básicamente es decir que es una caja para todo el mundo, para todas las personas. Neurodiversos somos todos, las personas autistas como yo, las personas alistas o no autistas, como pueden ser muchos de ustedes, las personas atentamente divergentes, o como se le conoce más popularmente como TDA o TDAH. También voy a explicar por qué me refiero a personas atentamente divergentes y no a TDA o TDAH. Disléxicos, discalcúlicos, etc. De hecho, ahora vamos a ver cuál es el paraguas de las neurodivergencias. Pero para que lo podamos cerrar bien, existen estos dos tipos de funcionamientos neurocognitivos. Por una parte, el desarrollo típico, que es el más común, por así decirlo, el más popular, porque popular me refiero a que tiene más personas dentro de él, y se estima que es un 85% de la población, y está por otra parte el neurotipo neurodivergente, que es al que pertenezco yo, el autismo y otras neurodivergencias. Y todos nosotros, neurotípicos y neurodivergentes, somos parte de la neurodiversidad. Y acá pasamos al paraguas, el famoso paraguas de las neurodivergencias. Dentro de las neurodivergencias encontramos evidentemente a las personas autistas como yo, que les estaba hablando, las atentamente divergentes, o como ya dije, TDA o TDAH, las disléxicas, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno afectivo bipolar, la epilepsia, el Tourette, síndrome de Down. Y aquí empezamos con dos que están aún, este es un debate súper nuevo y que aún está, entonces es súper interesante que lo podamos ver. Está la esquizofrenia y el trastorno por estrés postraumático complejo. Como definimos las neurodivergencias, o como yo al menos las defino en mi investigación, es la divergencia del desarrollo típico del cerebro, que se presenta dentro del periodo del desarrollo, o sea, hasta los 22 años, por eso entra la esquizofrenia también, y que tiene una relevancia para cómo nosotros concebimos el mundo y cómo lo vemos de nuestro punto de vista al mundo. Por eso es que la esquizofrenia y el trastorno por estrés postraumático complejo, cuando hay situaciones de trauma complejas, o sea, reiteradas en el tiempo, sí afectan, especialmente en la etapa de infancia, sí afectan nuestra mirada de ver el mundo. Especialmente estamos hablando de autismo más que... Ustedes se deberán preguntar, ¿por qué estamos hablando tanto de autismo actualmente? Esa es la gran pregunta, porque pareciera que antes del 2018 no existiera el autismo, o que el autismo tuvo alguna especie de crecimiento, y ahí salen las teorías absurdas como las vacunas, la alimentación, etc. Perdón que diga absurdas, pero son absurdas. Y claro, especialmente después del primer estudio de estimación de prevalencia que se hizo de autismo en Chile, el primero que hay y el único que hay, en el 2021, y que estima que 1 de cada 51 niñas, niños y adolescentes chilenos son autistas. Esto evidentemente no contempla a personas mayores sin diagnóstico o sin identificación, y a personas adultas autistas sin identificación, no es mi caso, pero en el caso de otras personas autistas, que evidentemente van a robustecer esta cifra.
Hay un problema con el estudio de estimación de prevalencia de trastorno autista en Chile, porque aún tiene cifras que no son correctas. Por ejemplo, el famoso 1:4, que se cree que cada una mujer hay 4 hombres autistas. Eso ya se sabe que no es así, y tiene que ver con algo que todos, especialmente las personas que no se identifican como hombres o varones en esta sala, deben saber que es el sesgo de género. Es muy importante que sepamos que no existe algo como el autismo femenino. Eso no es cierto. Las características del autismo son las mismas tanto para hombres como para mujeres. Puede haber alguna suerte de otras estrategias para ocultar el autismo, que es el enmascaramiento, el camuflaje social, la simulación, la compensación. Pero no es cierto que sea más común en mujeres que en hombres. El cerebro es uno, no hay un cerebro femenino y un cerebro masculino, por ende no debe existir un autismo femenino y un autismo masculino. Siempre se basa en el sesgo, que viene de quien identifica a la persona, no de la persona misma. Entonces, cuando empezamos a hablar de autismo femenino, que es algo bien peligroso, que encuentro que se está dando hace mucho tiempo, estamos poniendo la carga en las personas autistas y no en el sesgo que tiene el evaluador al identificar a una persona. Existía sesgo efectivamente, y antes se identificaban muchas menos mujeres porque se creía que era una condición que se daba solamente en hombres. Así lo investigaron los primeros investigadores sobre autismo, que no eran los primeros, pero como Leo Kanner, por ejemplo. Pero ahora sabemos que la primera persona que investigó sobre autismo es Grunya Zuccareva, que lo hizo en 1925, si no me equivoco. Pero sus estudios no estaban traducidos al alemán, entonces no eran validados, y además eran por parte de una mujer. Y ella ya investigaba las características autistas en hombres y en mujeres. Fue Leo Kanner, Asperger y todos los demás que vinieron después, que solo lo investigaron en varones. Según la OMS, se calcula que en el mundo 1 de cada 100 niños, niñas y adolescentes es autista, y según el National Health Statistics Reports del 2012, el 2% de la población es autista. Y por último, los últimos estudios dicen que, como les contaba, que la proporción es igual, 1:1, entre hombres y mujeres. Considerando el binarismo de género, evidentemente, que podemos estar o no podemos estar de acuerdo con eso ahora, porque las disidencias no han sido estudiadas como deben de ser estudiadas. Lo importante es que el 25 de mayo, en el webinar rol de la ley TEA, en el marco normativo vigente del Ministerio de Educación, se habló de un significativo incremento en los últimos 8 años en la matrícula nacional de estudiantes autistas en el programa de integración escolar PIE. En el 2015, se registraban 3.721 estudiantes autistas en las aulas, mientras que en el 2023 la cifra se elevó a 43.428 estudiantes, que es un incremento del más del 1000%. Y aún así es una cifra conservadora, porque hay muchas infancias autistas que no tienen acceso a la identificación autista. Entonces pueden estar mal identificados como trastornos del lenguaje y otros trastornos similares, que se pueden asociar al autismo, mas no son autismo. Entonces, después de todo esto, lo que evidentemente nos debe quedar la duda es ¿qué es el autismo? Y para esta presentación quise tomar la definición de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque esta es la definición que se usó para hacer la ley de autismo. Y es bueno que la miremos porque tiene sus falencias evidentes. Esta dice que, van a ver que hay unas palabras destacadas, después las vamos a conversar. El trastorno del espectro autista TEA se caracteriza por déficits persistentes en la comunicación e interacción social, así como también patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses. La evidencia científica disponible indica la existencia de múltiples factores, entre ellos genéticos y ambientales, que hacen más probable que un niño pueda padecer TEA. Hay bastantes errores en esta definición, por desgracia. Es bastante patologizante, viene desde el modelo médico de la discapacidad.
Y para entender un poco mejor por qué es tan dañina esa definición para las personas autistas, primero tenemos que entender la simbología del autismo. O sea, cómo el autismo ha sido mirado a través de la historia. Esta es una breve historia del autismo, es mucho más grande, pero quise como relevar las más importantes, los pasos más importantes que se dieron. El primer logo, que es el de arriba, partió como una pieza de puzzle con un niño llorando en su interior. Fue creado por Gerald Gaston, miembro del Comité de la Sociedad Nacional de Autismo en 1963. Y esta iconografía de puzzle, de la pieza de puzzle, se basaba en el concepto de la pieza faltante. Se creía que el autismo era una condición muy compleja, por eso el puzzle. Pero además de eso, se creía que había una pieza que faltaba en el cerebro autista. Y encontrando esa pieza, las personas autistas íbamos a ser personas normales, personas no enfermas. Esto después de haber pasado que el autismo se considera esquizofrenia infantil. De eso venimos, básicamente. Entonces, esta pieza de puzzle, que se ha graficado a lo largo y que aún se sigue usando por desgracia, grafica la cura al autismo. Es la pieza que falta, la pieza faltante. En 1999, la Sociedad de Autismo de América toma la idea de la pieza de puzzle y la reinterpreta en el famoso lazo de puzzle. Pero como todos sabemos, la dinámica del lazo de puzzle se asocia a los colores y a las enfermedades, o el negro la muerte, el rosado el cáncer de mama, el rojo el VIH, y sigue siendo patologizante para nosotros las personas autistas, porque es una causa por la cual hay que luchar. Cuando hablo de esto, también quiero que les quede súper claro, porque puede que haya personas con otras formaciones que no existe una cura al autismo, tampoco existe un tratamiento al autismo, y no existe un medicamento para el autismo propiamente tal. Existen trastornos asociados al autismo que pueden ser regulados medicamentosamente o a través de terapia, o etcétera, sí, pero para el autismo propiamente tal, no. En el 2007, la Sociedad Nacional de Autismo decide aliarse con una organización que era bastante joven en esa época, había nacido en el 2005, se llama Autism Speaks. Básicamente, Autism Speaks es el diablo para las personas autistas. Fue creada en el 2005 por Bob y Susan Wright, tras la identificación de su nieto. Y hasta, para que tengan claro por qué el diablo para las personas autistas, el 2016, o sea, hace muy poquito, su objetivo principal dentro de su misión era encontrar la cura al autismo. Ellos volvieron a interpretar la pieza de puzzle, cambiando el color al color azul característico que generalmente las personas que circundan el mundo del autismo, no las personas autistas, asocian al autismo, que es el color azul. Toda esta historia ha hecho que la comunidad autista no se vea identificada con ninguna de estas simbologías, el color azul, ni la pieza de puzzle, porque siguen perpetuando lo que todos ya estamos viendo a través de la historia, que es la patologización del autismo. Entonces, por su parte, la comunidad autista de adultos autistas creó esta nueva iconografía, que es el signo del infinito multicolor, que representa que estamos todos completos. Es un poquito cliché, puede sonar un poquito romántico, pero era lo que se necesitaba para salir de esa narrativa que se había impuesto por parte de las asociaciones que trabajaban en autismo, médicos, padres, familiares, etc. Y siempre digo lo mismo: si conoces a una persona autista, solo conoces a una persona autista, no conoces al autismo, porque hay tantas formas de expresión del autismo como personas autistas hay. Y acá tenemos la siguiente pregunta, que es súper importante, es que si se mide o no el autismo. Y la verdad es que hemos pasado por varias nomenclaturas. Pasamos de los espectros del autismo, de partida no, partimos con la severidad, que es el autismo leve y el autismo severo. Después pasamos por los grados,
que era el autismo de alto funcionamiento, que aún se ocupa, de hecho, el regresivo y el severo. Y así pasamos a los famosos espectros del autismo. Hay aún bibliografía que habla de los espectros en plural del autismo. Eso no es cierto, es solo el espectro autista. Aquí esto es un debate que da para largo, lo voy a tratar de hacer lo más corto posible, especialmente en los tipos. Esto duró súper poquito, duró del DMS4 al DMS5. Hasta el 2013, esta graduación del autismo en tipos se usaba. Actualmente no se usa, y si alguien es identificado como Asperger es porque no está actualizado el profesional, o porque existe una narrativa que se creó a través de la supremacía ASPI, que es pensar que las personas Asperger son superiores a las autistas y pueden estudiar, son los autistas de alto funcionamiento que antes se conocía básicamente. Pero lo que hay que dejar claro es que Asperger no se utiliza desde el 2013, no es una identificación reconocida. Todos somos autistas, con desafíos más, con desafíos menos, o como se conocen ahora y que vamos a ver ahora, las necesidades, tenemos distintas necesidades de apoyo. Pero Asperger no es una forma de autismo, además de que existe un problema, porque Asperger, que también fue una de las razones por las cuales salió del DMS, que Asperger fue un colaborador nazi que se pensaba que había ayudado a muchas infancias autistas, que los salvaba de las cámaras de concentración, etc. Lo que se ha dado a conocer actualmente es que las infancias que eran salvadas por Asperger morían en hospitales con mucho dolor porque se practicaban experimentos en esa infancia. Entonces eran salvados para vivir una vida más larga pero más dolorosa. Entonces el legado que tiene Asperger es muy nocivo, muy nocivo. Y también estaría otro por ahí que, si no me equivoco, de trastorno desintegrativo infantil, que era cuando supuestamente el niño le daba autismo de un día para otro. O sea, el niño la infancia nacía normal, regular, y en algún minuto del desarrollo se presentaba el autismo y nacía el autismo. Eso también se comprobó que no es así, que pueden darse características que se van presentando en distintas etapas del ciclo vital, y que no son siempre las mismas, no tienen que tener el mismo patrón en todas las personas. Entonces, había muchos problemas con eso. Actualmente estamos en las necesidades de apoyo, que siguen siendo... siguen sin cubrir la necesidad de las personas autistas, porque básicamente se basan en patrones que no tienen que ver con las necesidades de apoyo real. Por ejemplo, yo para la identificación autista soy una persona con necesidades de apoyo solamente, que es lo más básico, por así decirlo. Después están las necesidades de apoyo notable y las necesidades de apoyo muy notables, pero yo tengo apoyos de psiquiatra, neurólogo, psicólogo, terapia ocupacional para autismo y algunas cosas de la interocepción y la propiocepción, terapia ocupacional para un trastorno de la conducta alimentaria que se suele asociar mucho a autismo, que es el ARFI, kinesiología por la ansiedad, y aún así con esos 6 apoyos, que son bastante, sigo siendo el nivel más básico, por así decirlo, de autismo. Y es porque las necesidades de apoyo finalmente tienen muchas, ustedes las deben haber estudiado, las van a estudiar, son muchas características, pero la que más resalta, por desgracia, es el habla. Es si hay habla o no hay habla, o se puede comunicar bien o no. Y ese es el gran problema que existe con las necesidades de apoyo. Entonces, el gran problema de la visión del autismo como se ha construido desde ahora es que es un constructo binario. Eres más o menos autista. A lo que yo le llamo, que suena súper feo, pero así es, la meritocracia del autismo. Esto es algo que las adultas autistas tenemos que padecer diariamente con las personas neurotípicas, incluso con nuestros padres, con nuestros cuidadores, de otras personas autistas que nos están cuestionando cuán autistas somos todo el tiempo. Estamos una y otra vez dando pruebas, rindiendo examen, para demostrar nuestro autismo y que no seamos cuestionados por nuestro autismo.
Entonces estamos pensando si somos lo suficientemente autistas, si incomodamos o no incomodamos, si estamos... si necesitamos apoyos o no necesitamos, que eso es lo más grave todavía, porque hay muchas personas autistas que no solicitan sus adecuaciones porque les da vergüenza. Porque, por ejemplo, se ven como yo en mi última carrera, en mi último diplomado, no solicité apoyos porque me dio vergüenza. Incluso yo, que soy activista autista, eso es lo que está pasando actualmente. Parecería que nunca somos suficientes, ni para las personas alistas, que son las no autistas, y tampoco para las personas autistas. Hay otros autistas que siguen cuestionando identificaciones, y es muy, muy nocivo. Incluso me pongo a recordar, y me acuerdo que el 2 de abril para nosotros, que es el Día Internacional del Autismo, según la OMS, es un día súper agresivo para nosotros las personas autistas adultas. Me acuerdo que un 2 de abril, voy a cerrar un poquito ahí, nosotros celebramos el 18 de junio, que es el Día del Orgullo Autista. El 2 de abril no lo celebramos, yo creo que no conozco casi ninguna persona autista adulta que lo celebre, o que lo conmemore. Pero una vez, un 2 de abril, una mamá de una infancia autista, mientras obviamente me cuestionaba mi identificación autista, me dijo algo muy agresivo, que fue: ojalá tú tuvieras el autismo de mi hijo. Y me dejó helado. Solo puedo responderle: ojalá que tu hijo nunca en su vida vea este mensaje, y la bloqueé. Porque eso es lo que hace el 2 de abril un poco, es generar esta separación de aguas entre los autistas con más necesidades de apoyo y los con menos necesidades de apoyo, y se cree que es una guerra entre ambos, cuando en realidad estamos peleando por lo mismo, estamos luchando por lo mismo. Entonces, es súper importante que ustedes sepan que hoy por hoy, ser un adulto autista es peligroso, y estamos expuestos a juicios y a odios de otras personas. Entonces quiero que se queden con esto un poco. El autismo de verdad se ve un poco así, tampoco así, pero es lo más cercano. Es un espectro, y cada uno de estos como elementos que se ven en la pantalla, de distintos colores, va variando según la persona y también según las circunstancias. No siempre tenemos las mismas necesidades de apoyo en las personas autistas. Y yo siempre doy el ejemplo de que, por ejemplo, a mí el IVADEC, para mi credencial de discapacidad, me lo tomaron en pandemia. Y probablemente mi porcentaje de discapacidad que mide el IVADEC fue mucho menor al que fue si es que yo hubiese estado fuera de pandemia, con presencialidad, donde tenía más crisis, donde me desregulaba más seguido. Entonces creer que, y bueno, la credencial de discapacidad en autismo se mide solo una vez, es para siempre, no te vuelven a medir tu IVADEC, por así decirlo. Entonces se cree que es una discapacidad que no varía. Y las discapacidades en general varían, incluso la física, incluso la motora, porque tenemos que comprender que el modelo que acomoda a las personas con discapacidad como yo, sobre la discapacidad, es el modelo de enfoque de derecho. Es que las características personales del individuo, como yo, en la combinación con las barreras del ambiente, en esa interacción, es que produce la discapacidad. Entonces, si se solucionan las barreras del ambiente, la discapacidad evidentemente va a disminuir. O si las barreras del ambiente son como un mall, por ejemplo, o una discoteca con música más alta, las barreras son mucho más altas para mí y mi perfil sensorial. Entonces, mi discapacidad aumenta en determinadas situaciones. Perdón, y le puse ahí un poco cómo se puede, más o menos lo que se puede entender como cuáles son las características que pueden hacer que la discapacidad suba o baje, o sea más invalidante, no me gusta esa palabra, pero o no. Y puede ser la función ejecutiva, las habilidades sociales, la autorregulación, la propiocepción, el procesamiento sensorial, los intereses profundos, las rutinas, por ejemplo, cuando las rutinas se vuelven más restrictivas, por ejemplo, en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo. Y llegamos a una lámina que
no me gusta mucho presentar, pero creo que es muy, muy, muy necesario. El Lancet de Psiquiatría lanzó en 2019 un metaanálisis que mostraba cifras súper preocupantes sobre la relación entre el autismo y el suicidio. Y este metaanálisis es un metaanálisis increíble, con una cantidad de datos increíbles. Se unieron muchos estudios. Un metaanálisis es cuando una persona busca un montón de bibliografía con un montón de casos, la asimila, por así decirlo, o sea, que sean casos que sean parecidos, que cumplan los criterios que el investigador está buscando. No es cualquier estudio, no es tomar cualquier estudio y meterlo ahí. No, son estudios que están validados para el autor, y en este caso en el Lancet de Psiquiatría, y mostraba que la población autista es 3 veces más propensa a intentos de suicidio que la población general, y más del 90% de las veces, en ambos casos, la identificación autista iba acompañada de al menos una condición de salud mental. Esto es importante porque se estima que el promedio de vida de las personas autistas es de 54 años. O sea, alrededor de 20 años menos que el de la población general. Pero estos datos, y por eso es importante saber analizar los datos, yo lo he visto muchas veces que es como que los autistas tuviéramos alguna propensión a vivir menos, o sea, por enfermedad o cualquier cosa. Esto no es así. Y no es porque suframos más trastornos de salud mental o etcétera, sino que es por las barreras que hablábamos del ambiente. Las barreras que experimentamos en la comunicación, en la comprensión de los códigos sociales, en las falencias del sistema de salud para atender nuestras necesidades y la atención a la diversidad en general, y la ausencia de políticas públicas que causan exclusión y ostracismo en la población. En un estudio que no lo tengo acá, pero se los puedo mandar más adelante, un estudio publicado este año, se investigó a pacientes enrolados en Medicare, que es el programa de Estados Unidos como de salud, con identificación formal de autista. Y se comprobó que cuando los usuarios superaban los 65 años de vida, tenían una expectativa similar a los de las alistas. Lo que comprueba que si brindamos los apoyos y ajustes necesarios, las personas autistas no tendríamos diferencia de la expectativa de vida que la población general. Sería exactamente la misma. Pero hay una negligencia por parte de las políticas públicas, de los estados, de las naciones, con la población en situación de discapacidad, que hace que tanto las personas autistas como las personas en situación de discapacidad tengamos un promedio de vida menor que el de la población general. Antes de esto me gustaría aclarar, porque se debe estar preguntando muchas personas, ¿es el autismo una discapacidad? Y la respuesta, por desgracia, yo creo que no las va a dejar conformes, pero es que depende. No siempre, pero sí en la mayoría de los casos. ¿Está definida dentro del Registro Nacional de Discapacidad como una discapacidad? Sí. Pero para eso se toma el IVADEC y se hacen un montón de otras evaluaciones que determinan si el autismo en tu persona está generando una discapacidad o no. Y ahora podemos venir con esto. ¿Cuál es la representación que existe en el imaginario colectivo de la población a la hora de hablar de autismo? ¿Y cuál es la importancia que tiene esta representación? Y acá vemos los principales retratos que se han hecho del autismo en el mundo, digamos, en el mundo de la ficción. Primero está Sheldon Cooper, el Dr. Milagro, Sean Murphy de Atypical, no Sean Murphy, él se llama de otra manera, Sean Murphy el de The Good Doctor. Sam Garner se llama el de Atypical. La abogada Wu y ese personaje de abajo que no voy a nombrar porque es de una película muy problemática que se llama Music, que espero no vean porque es todo lo que está mal con respecto al manejo del autismo, la representación del autismo. Es muy problemática. De hecho, la directora es Sia, la cantante, y salió a disculparse por lo que había hecho. Pero lo que me llamó la atención de la película y por qué la pongo, es porque es la única persona autista de todas estas representaciones que existen con una especie de discapacidad intelectual. Todos los demás están en el rango del síndrome de Saman, como las altas capacidades exacerbadas, que le hacen mucho daño a las personas autistas. De hecho,
yo este año, la PAME sabe, tomé 2 diplomados de investigación cualitativa y cuantitativa, y entré a estadística. Yo soy director audiovisual, nunca había visto estadística en mi vida, y me fue muy bien, pero en la primera clase me acuerdo que estábamos con unas compañeras y me decían, bueno, pero eres autista, deberías saber de estadística, y es como, no tiene, como que no hay un conocimiento de estadística en mí solo por ser autista, y se te pide y se te rinde, es como, bueno, eres autista, tiene que rendir, y es porque existe esta idea de que el autismo está asociado a la alta capacidad intelectual o al síndrome de Savant, que es como el síndrome del gen. Y no es así. Ahora, tampoco nos vayamos al otro extremo que mucha gente pensaba. Mi identificación fue a los 33 años. Yo era, como les conté, era un autista no hablante hasta los 7 años. Y siempre se habló de autismo durante toda mi vida. Pero en esa época, sí, los 90, en los 90 se creía que el autismo iba aparejado con discapacidad intelectual. Y ahora se sabe que solo el 30% de la población autista presenta o coexiste una discapacidad intelectual. Y el 70% de las personas autistas estamos en el rango medio, de hecho. No vamos tan arriba. Hay personas que tienen una concurrencia con altas capacidades, que es otra neurodivergencia, sí, pero eso puede quedar para otra ocasión, porque las altas capacidades no son lo que todo el mundo pinta que son una necesidad específica de apoyo educativo, y espero que Chile pronto se ponga las pilas y reconozca que las altas capacidades son una necesidad específica de apoyo educativo. Acá quise hacerle una sección. Yo, bueno, les dije, me estoy dedicando a la investigación, estoy como súper interesado en estos temas. El debate académico por muchos años se ha centrado en el lenguaje patologizante y el paradigma y el modelo biomédico, diciendo que la única forma de hablar de autismo es a través de las palabras padecer, trastorno, deficiencia, déficit, patrones restrictivos, patrones restringidos, etc. Que son palabras que se repiten en la mayoría de las investigaciones sobre autismo, y que además se repiten, como ya vimos y que vamos a ver más adelante, en la definición que se dio en la asesoría parlamentaria para la formulación de la ley de autismo. Por suerte esto está cambiando, y cada vez habemos más personas autistas en espacios académicos y en espacios de investigación. Los investigadores autistas están demostrando que se puede hacer estudios de calidad respetando la identidad autista. Y estos son los 3 estudios que me gustaría destacarles, que fueron hechos por personas autistas, y que marcan las directrices hacia dónde va el estudio del autismo. El primero, eso es de Monique Botta, y habla sobre la crisis que existe en la investigación sobre autismo. ¿Y por qué dice que existe una crisis? Porque hay un sesgo tremendo por parte de la investigación al hablar de autismo, y al cómo los investigadores se refieren al autismo y qué tipo de investigaciones están haciendo, porque si lo ven como una enfermedad, evidentemente lo investigan como una enfermedad. El tercero, que es el que está en gris, es una respuesta a un estudio que sacó una investigadora de apellido Singer, que es bien capacitista la señora, bien conocida por sus estudios capacitistas, y es un estudio que dice como el lenguaje anticapacitista es completamente compatible con la investigación de alta calidad sobre autismo, porque Singer y su tropa de investigadores decían que no se podía hablar de autismo en investigación si no era a través del paradigma biomédico. Y el del medio, que lo vamos a ver más en detalle ahora, es evitar el lenguaje capacitista y algunas sugerencias para los investigadores que se dedican al autismo. ¿Por qué lo vamos a ver ahora? Porque hace 7 preguntas que a mí me gustan muchísimo y que no tan solo se aplican para los investigadores, sino que también se aplican para las personas que coexisten con personas autistas, y que todas esas personas deberían hacer estas 7 preguntas antes de interactuar con una persona. Y las voy a leer bien rápido para que las tengamos. 1. ¿Usaría este lenguaje si estuviese hablando con una persona autista? 2. ¿Mi lenguaje sugiere que personas autistas son inherentemente inferiores a las alistas o afirma que carecen de algo para ser considerados seres humanos? 3. ¿Mi lenguaje sugiere que el autismo
autismo es algo que pueda arreglarse, curarse, controlarse, quitarse. 4. Si mi lenguaje patologiza innecesariamente cuando describo necesidades específicas de apoyo. 5. Mi lenguaje sugiere que la meta de mi investigación o de mi interacción es el control conductual y normalización, en vez de garantizar la mayor autonomía y agencia razonablemente posible para las personas autistas. 6. Mi lenguaje innecesariamente excluye a las personas autistas, sugiriendo que sus características no tienen ninguna relación con las características de personas neurotípicas. Y 7. Estoy usando palabras o frases, que esto es muy importante para ustedes, específicas con el motivo de ser tradición de mi campo de trabajo, a pesar de que las personas autistas han expresado en reiteradas ocasiones que ese lenguaje puede ser estigmatizante. Si alguna de estas preguntas es un sí, hay que recuestionarse como estamos hablando de las personas. Entonces volvemos a la definición de la asesoría técnica parlamentaria, y para mí Cecilia Brimbauer, que con la PAME trabajamos con ella en algunas cosas, en investigación y eso, me pidió algún día hacer una definición propia de qué es para mí el autismo. Entonces, yo aquí les dejo mi definición personal, no es una definición oficial, es como yo definiría el autismo. Me quedo chico todavía, podría ser más grande, pero esto es como el general. El autismo se reconoce como un neurotipo divergente, que es la variación natural y necesaria del desarrollo neurológico del cerebro, donde la información se integra de forma distinta que la del resto de la población con respecto a lo sensorial, cognitivo y afectivo. Se caracteriza por atención en detalles, búsqueda de patrones, sistematización de la información en base a focalización de intereses profundos o pasiones, no restringidos y restrictivos, que pueden ser permanentes, únicas o diversas. Temporales me faltó también. Se cree mucho que los intereses profundos, que en mi caso podrán ver son los tiburones, son únicos y son permanentes en el tiempo. Puede ser, pero también puede ser que haya más intereses profundos en una persona autista y que vayan cambiando durante el ciclo de la vida. Y está bien que pase, no dejan de ser intereses profundos. Por ejemplo, yo cuando me identificaron como una persona autista, el autismo y la investigación de autismo y el activismo de autismo pasó a ser un interés que no tenía antes de los 33. Entonces, como nos identificamos, es tremendamente importante, porque no es lo mismo decir soy TEA, que es básicamente decir soy un trastorno del espectro autista, o soy SEA, soy una condición del espectro autista, a decir soy una persona autista. En la comunidad de adultos autistas preferimos hablar desde el lenguaje de identidad primero, es decir, soy autista, y no desde el lenguaje de persona primero. Soy una persona con autismo o tengo autismo. ¿Por qué? Porque creemos y experimentamos que el autismo no es algo que podamos sacarnos como un chaleco o una mochila. Yo no voy a una reunión social y dejo el autismo en la casa para que me acomode más ir a esa reunión social. Yo vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como una persona autista. Solo conozco el mundo a través de los ojos de yo, cuto autista. Nunca lo voy a poder ver como una persona neurotípica. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿para qué la etiqueta? ¿Para qué saber si es autista o no es autista? Es muy necesario saber que somos autistas, identificarnos de esa forma, porque, y les doy el ejemplo de mi experiencia, yo a los 33 años recién supe que era autista, y pensé que se me iba a caer el mundo, porque a los 19 ya me lo habían dicho nuevamente. Bueno, cuando era chico era como tiene rasgo autista, pero no autista porque es demasiado inteligente para ser autista, muy capacitistamente. A los 19 tuve un problema en un ramo en la universidad, que era el ramo de oratoria, lo hice 4 veces, y la 4ª vez la profesora me dijo, evidentemente esto es más que una simple timidez, anda al neurólogo y que te dé un certificado para poder pasar al ramo. Fui al neurólogo, me habló de la fobia social, de un montón de cosas que yo ya sabía más o menos que estaban pasando, y cuando voy saliendo, me dice, esto además se asocia, todo esto junto, se asocia al espectro autista.
Así que tú iría a ver a una psiquiatra especialista en autismo para que te identifique. Y yo obviamente fui a mi casa, Doctor Google, me metí a investigar 2019 de haber sido esto, no, mucho antes, bueno, por ahí. Y no iba a tener familia, no iba a poder tener amigos, no iba a poder estudiar, menos poder trabajar. Y esa información que existía en internet al principio de mi educación superior. Por eso es que le hice esa presentación. Yo a los 19 años dije, no puedo con esto, no puedo ser autista. Y lo cerré. No fui al psiquiatra, no fui a identificarme, nada, hasta que a los 33 años tuve una desregulación, un burnout que fue grave, y ahí recién pude identificarme, pero por 33 años negligentemente yo y el ambiente me negaron de mi identificación. Entonces cuando me dijeron que era autista a los 33 años, pensé que me iba a poner a llorar, y fue como tomar una bocanada de aire. Por fin estaba entendiendo que no era un neurotípico fallido, que no era mal amigo, que no era mal hermano, que no era mala pareja, que no era mal hijo, sino que era una persona neurodivergente completa y absolutamente normal, con mis tiempos, con mis necesidades de apoyo, con mis formas de relacionarme con el ambiente, etc. Por eso es tan importante. Y cuando las madres me preguntan, por ejemplo, ¿a qué edad le digo a mi hijo que es una persona autista? Yo le digo cuando salga de la consulta y se lo diga. Así de sencillo. O que se lo digan delante del niño, si es que no tiene las herramientas para hacerlo. Porque privar a un niño de eso es una negligencia y va contra sus derechos, los derechos de la infancia. Porque si tú estás llevando a una infancia a ver qué está pasando con ella, evidentemente algo ya sabe la infancia que está pasando, está teniendo problemas conductuales, está teniendo problemas de rendimiento, pasó por un montón de entrevistas con el psicólogo, psiquiatra, neurólogo o los tres juntos, y al final de todo ese proceso, largo, tedioso, tú no le tienes ninguna respuesta, lo único que va a hacer la infancia es cuestionarse, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me están diciendo? ¿Por qué pasé por todo este proceso y nadie me está diciendo nada? Y se está castigando, castigando y comiendo la cabeza. Negarle eso porque tú crees o porque las madres creen que no están preparados para escucharlo, esa es la verdadera negligencia. Porque están haciendo que su hijo se coma la cabeza a una temprana edad, porque no es que no lo va a cuestionar, lo va a cuestionar todo el tiempo. Y están haciéndolo sufrir innecesariamente. Tal vez no tenemos que decirle que es el autismo, pero sí darle alguna solución a por qué pasó por todo ese proceso. Entonces, para resumir, díganos personas autistas, díganos autistas, no nos están haciendo nada malo, díganlo nomás, no vayan con eufemismo ni nada, está bien, nos identificamos así. Ahora, yo soy un poco menos categórico que mis colegas autistas o que mis compañeros autistas. Yo creo que uno siempre tiene que preguntarle a la persona cómo se identifica. Si es persona con autismo y ella quiere ser identificada como una persona con autismo, yo lo respeto, está bien. Si quiere decir que es Asperger, también está bien, lo respeto. Pero la forma oficial es persona autista. Hay muchas personas que no tienen mucho conocimiento al respecto y por eso van por esas como etiquetas. Hay que educarse, pero no es propiedad de nosotros educar a las personas en cómo se perciben a ellas mismas. Y acá la última diapo, tengo un par de más, pero como por pasar por encima, es que si se han fijado, y ya les dije, yo no hablo de diagnóstico, hablo de identificación. Principalmente es por lo que les explicaba anteriormente, pero también porque el proceso de identificación formal o de diagnóstico es un proceso carísimo, larguísimo, y que no todas las personas tienen acceso. Entonces, limitar el acceso económico y educacional a la identidad de una persona es un acto de discriminación y un acto de segregación. Hay personas que hablan de autodiagnóstico, por ejemplo, pero es ver al autismo como un cuestionamiento donde tenemos que marcar la mayor cantidad de ítems. Me pasa mucho con personas que se autoidentifican como autistas, es que empiezan a buscar listas, como ¿qué es ser autista? Y empiezan a chequear ítems.
Entonces empiezan como a adaptarse a ese checklist para poder entrar a esa identificación. Y eso es tan tóxico como el enmascaramiento, como el camuflaje social que hacemos las personas autistas todos los días. Entonces, para mí es siempre es mucho más cómodo hablar de identificación, porque es como uno se siente, es como uno percibe el mundo, y créanme que ninguna persona autista va a querer decir por moda que es autista, porque es algo que causa más prejuicios, especialmente a la hora de encontrar trabajo o entrar a la universidad, por ejemplo, que soluciones. Y acá les dejé así rápidamente, lo voy a pasar porque ya estamos como en hora, yo creo, un glosario que hice sobre los principales, la terminología que deberíamos empezar a cambiar para tener un enfoque de derecho. Desafío en vez de déficit o dificultades, porque los desafíos implican que haya alguna acción que se puede tomar, en vez de decir que estamos deficientes y no vamos a poder hacer nada. Identificación en vez de diagnóstico, por lo que les expliqué. Intereses profundos o pasiones en vez de intereses restrictivos o restringidos. Persona autista en vez de persona con autismo TEA. Meltdown, shutdown, desregulación, crisis, como quieran llamarle. Ahí lo podemos explicar rápido, pero el meltdown es una crisis para afuera, gritos, agresividad. Un shutdown es una crisis para adentro, que puede incluir mutismo situacional. Y un burnout, por ejemplo, es cuando hay un colapso sensorial completo, pero en vez de comportamiento desafiante, problemático y todas esas cosas que salen de repente en los pregrados especialmente. Apoyos y abordaje en vez de intervención y tratamiento. Perfil sensorial en vez de trastorno de integración sensorial. Coocurrencia en vez de comorbilidad. Comorbilidad se usa para las enfermedades. Entonces, por ejemplo, se podría usar autista comórbido, trastorno de ansiedad, que es una enfermedad, es un trastorno efectivamente, se podría usar. Yo no lo usaría, yo usaría coocurrencia igual, pero se podría usar porque es un diagnóstico o es una condición de salud mental. Necesidades específicas en vez de necesidades especiales, porque, como siempre digo, nosotros no volamos, no leemos mente, no tenemos superpoderes, entonces no tenemos ninguna necesidad especial, solo tenemos necesidades específicas para tener nuestros derechos. Barreras del ambiente en vez de los grados de severidad. Discapacidad intelectual. Esto lo hice con un propósito, porque cuando yo era chico y me decían que era muy inteligente para ser autista, hablaban de retraso mental, no hablaban de discapacidad mental, los médicos, hasta hace muy poquito tiempo. Discapacidad psicosocial en vez de enfermedad mental, personas en situación de discapacidad en vez de discapacitado, y bueno, eso. Gracias. Gracias, Mauricio. Agradecemos la presentación de Mauricio. E invitamos a los asistentes que puedan activar su micrófono o cámara, o si tienen alguna duda o consulta, también realizar a través del chat. Invitamos también a Pamela, que como directora del programa puede igual guiar la parte de preguntas. Bueno, muchas gracias, Kuto, por tu presentación. Estuvo espectacular. Ahí estuve leyendo el chat, mucha gente, muchas estudiantes muy motivadas con tu charla, así que yo creo que puede que más de alguien tenga alguna pregunta. No sé si es que alguien quiere abrir su micrófono y hacerle alguna pregunta a Mauricio. Pueden levantar la mano o escribirla en el chat y yo la puedo leer, como ustedes quieran. No hay preguntas tontas o preguntas, cualquier tipo de pregunta, cualquier calificativo no existe. Hay mucho desconocimiento del autismo. Todos estamos aprendiendo, porque esto es algo que se está debatiendo ahora. No es algo que ya debatimos y estamos en un proceso de aprendizaje solamente. Estamos debatiendo todas las concepciones del autismo actualmente. Entonces es súper importante que sepamos que no todos vamos a tener todas las respuestas siempre. ¿Alguna pregunta? Ahí, sí que. Ahí, Nicole Ahí. quiere hacer una pregunta. Nicole, vamos. Hola, buenas tardes. Hola. Más que una pregunta, la verdad, era agradecer por la calidad de la presentación, porque desde el minuto 1 captaste completamente mi atención. La verdad es que estaba fascinada escuchándote. Bueno, yo trabajo actualmente en un programa de integración escolar
y en un jardín infantil, donde la verdad no soy terapeuta ocupacional, no es común tener un terapeuta en un jardín infantil, pero se está dando mucho la necesidad. Y la verdad que muchas cosas de las que tú estás hablando las estaba como visualizando en los lugares donde yo trabajo y te encontraba mucha razón y la verdad es que me abriste como a pensar en otros conceptos que en verdad no los tenía tan en cuenta. Así es que eso. ¿Y tú trabajas como profesional de inclusión? Claro, en el jardín infantil, pero en el colegio trabajo en el programa de integración escolar. Perfecto. Es que claro, mira, para contarles un poco, yo trabajé con Integra, como en el Ah, proceso Fundación Integra, sí. con Integra, que son increíbles la educación. Estuvimos por Chile, y es increíble, porque muchas veces en las escuelas de lenguaje me pasa, que dicen como, bueno, yo no puedo, yo no sé nada de autismo, entonces no puedo Claro. tener un autista. Y es como las chicas de Integra reciben una cantidad de personas autistas, y voy a transparentar acá, en Antofagasta, en una de las escuelas, en uno de los jardines infantiles, de 24 alumnos, 21 eran autistas. Entonces estaban sobrepasadas, no sabían qué hacer, y desde Integra le decían, bueno, les ponemos una educadora más, 2 educadoras más, y decían, no es suficiente, es una sala completa con niños con necesidades de apoyo. Entonces, claro, a veces las escuelas de lenguaje o los colegios particulares hacen selecciones que evitan que las personas autistas o personas con otras neurodivergencias entremos a esos colegios, entremos a esa educación privada, y el sistema público ha absorbido toda esa carga, digamos. Entonces te admiro mucho, debo decirle. Sí, la verdad, bueno, yo trabajo en un colegio municipal, ¿ya? Y sí, o sea, veo como la realidad y las caras de las profesoras cuando ven la matrícula y es como, wow, ya, dicen, tengo un niño autista, ¿qué hago con él? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo siento acá, lo dejo acá, ¿qué tengo que hacer como para que no entre en crisis y como que comienza el caos total? Pero sí es verdad. Y bueno, y también por el lado de los padres que generalmente, bueno, hay algunos que se instruyen demasiado y Exacto. preguntan y en Google leí esto, es verdad, tía, esto, pero también tenemos por el otro lado que hay padres que llegan como con un luto Sí. viviendo un luto porque les dijeron que su hijo era autista y se les acaba el mundo. Entonces, claro, aparte de brindarle los apoyos a nuestros alumnos, también es un trabajo arduo ahí con la familia. Completamente, completamente, tiene que ser un canal. Y lo que se ha perdido el otro día, fui a dar una jornada como de actualización a una escuela de psicología de una universidad X, y me decían como, sí, pero ¿cómo? Y la identificación y no sé qué, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es psicología estoy hablando? Y yo decía como, si ustedes se fijan, las educadoras de párvulos son las primeras en dar las señales para Sí, una posible identificación. Y eso lo hemos perdido en el resto del periodo de la educación. Nosotros también deberíamos ser como las personas que estamos en la academia o que hacen clase, deberían también tener esa facultad por ejemplo, una persona en la universidad decir como, bueno, esto, ¿qué es lo que me pasó a mí? Esto es más que una timidez. No te estoy diciendo nada, solo anda y ve si podemos hacer algo al respecto. Eso yo creo que se ha pasado como que ya no se hace y solamente lo hace la educadora, y creo que podemos dar más en ese aspecto. sí, sí, es Muchas verdad. Bueno, gracias. en el jardín donde trabajo, claro, para mí es un apoyo fundamental, en verdad, las educadoras y todas las agentes educativas que están en el establecimiento, porque si bien quizás no está la formación especializada en ellas, pero sí dan cuenta de pequeñas cosas que uno dice, ah, ok, aquí hay una Completamente. alerta al respecto. Y sí, o sea, a mí por lo menos me encanta el trabajo y quedé fascinada con la presentación, así que muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Nicole, por tu pregunta y por abrir el diálogo con Mauricio, con el Cuto. Cuto, no me queda más que agradecerte la participación y tu presencia en esta instancia y doy la palabra para que cierren la actividad y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí.
Muchas gracias, Pamela. Muchas Mauricio. gracias, Mauricio. Invitamos a la Quería, directora ay, académica, gracias. Martina Badilla, a dar las palabras de cierre de nuestra actividad. Gracias, Armin. Quería agradecerte, Mauricio. La verdad es que siempre es un agrado escucharte. Hay una claridad, el que tú compartas esto de en primera persona es tan importante, tan bonito, tan enriquecedor para todos los que están acá, porque hay un cambio de mirada que es tan importante, ¿no? Entonces aquí yo he leído muchos comentarios que dicen ojalá tener más presentaciones como esta, ojalá pueda volver a escuchar a Mauricio. Y lo habíamos comentado la vez pasada, que yo te había dicho que ganas que mucha gente escuche esto, no solamente la gente que está en nuestro diplomado, sino que toda la gente a la que podamos llegar, porque la verdad es que a todos nos toca vincularnos con alguien que pertenece a este espectro, y hay tanto desconocimiento, como me encantó ahí lo que Nicole comenta, que seguramente lo han visto los demás y que Mauricio a lo mejor también lo vivió, que hay una especie como de luto de los padres y que tiene que ver por todos estos mitos, estas cosas predeterminadas. En algún momento tú hablaste de esto de que como lo binario, o eres normal o no lo eres, y creo que estamos en un momento tan determinante para derribar esas barreras del binarismo, ¿no? De decir, oye, no hay blanco y negro, no hay gente normal y anormal. Creo que es súper, súper interesante la reflexión global, no solamente para lo que estamos viendo hoy día. Así que yo te agradezco que tú te tomes el tiempo, agradezco que además le pongas tanto cariño a la presentación que haces. Me sorprendió enormemente todos los datos que tienes, la actualización de los proyectos de ley y cómo estás siguiendo el tema, que por supuesto tiene que ver con tu activismo en esto. Así que yo también feliz de estar en esta charla, de poder escucharte, de tener el placer de escucharte y aprender contigo y esperando que puedas estar en otras charlas con nosotros también, sin duda. Bueno, Muchas gracias, Mauricio. de esta forma concluye nuestra actividad inaugural con que damos inicio al proceso académico de los programas de diplomado. Desde la Dirección Académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, agradecemos la presencia de nuestra autoridad universitaria, a nuestro expositor y por supuesto a nuestros estudiantes con quienes estaremos viendo en la jornada de los diplomados. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias.